Bueno, buenas noches, queridos hermanos, hermanas, y bueno, para todos los amigos que nos estén o nos lleguen a ver, quería compartir en esta noche un pasaje, ¿no? Un capítulo del Evangelio según Juan, el capítulo 11. En una de las últimas cenas del Señor me quedó un versículo, ¿no? Apoyando la cabeza, dando vueltas, y bueno, estuve meditando en este capítulo, y bueno, y hoy quería compartirlo con ustedes. ¿Sí? Que es un capítulo que nos habla de uno de los milagros que realizó el Señor durante su ministerio terrenal, ¿sí? La muerte de Lázaro, y comienza el relato, ¿no? Del capítulo 11 del Evangelio según Juan, ¿sí? Hablando de que Lázaro había enfermado, ¿no? Y su hermana Marta y María, que si alguno lo recuerda, son, bueno, justamente que aparecen en capítulos anteriores, ¿no? De donde Marta, afligida, angustiada, ¿no? Por los muchos quehaceres durante una reunión con el Señor, ¿sí? Se quejó por su hermana María, y donde el Señor no le reprende y le dice, bueno, que María había escogido la buena parte. Bueno, estos hermanos, ¿no? Aparecen nuevamente, ¿sí? Pero en este contexto de amigos, amigos íntimos del Señor. Dice entonces el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana, ¿no? Como lo habíamos comentado. Versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir al Señor Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Evidentemente, la reacción ¿no? inmediata de las hermanas es notificar al Señor, pero no notificar de una manera terrenal, ¿no? Como lo podríamos hacer cualquiera de nosotros, cualquier persona, ¿no? De decir, habiendo oído por ahí de los milagros y señales que había hecho el Señor Jesús, por ahí otra persona había dicho, por favor, ven urgente, que mi hermano está enfermo y está a punto de morir. En este caso vemos que las hermanas ¿sí? No piden eso al Señor Jesús, ¿no? Mandan a decirle, aquel a que, he aquí al que amas está enfermo, ¿no? Eso nos muestra una sujeción, una manera de, ante un problema, ¿no? Poner primero ese problema, ¿no? O esa situación que estemos pasando a los pies del Señor, ¿no? En las manos del Señor, no de actuar y tratar de solucionarlo a nuestra manera, ¿no? Y mucho menos buscar al Señor solamente en circunstancias malas, ¿no? Solamente cuando nos pasa algo malo y recordar, ah, bueno, tengo a mi Señor que seguramente si le oro me va a solucionar el problema. Obviamente no funciona así, ¿no? En todo nuestro diario vivir, ¿no? Tenemos que acudir y poner las cosas en la mano del Señor y confiar en Él. Así como lo hicieron las hermanas con esta fe, ¿no? Similar por ahí a la de, si lo recuerdan, a la del centurión, ¿sí? Que tenía un siervo al que quería mucho, que estaba también enfermo, también a punto de morir, y que había escuchado sobre este Jesús y sus señales, sus milagros, y que obviamente, bueno, inmediatamente su reacción fue enviar, ¿no? A buscarlo también, que lo traigan, pero dice la palabra de Dios que cuando estaba llegando el Señor Jesús al lugar, este centurión envía a un grupo de amigos a decirle que en su nombre, ¿no? No hace falta que se acerque a su techo, que no vaya a su casa porque no se sentía digno, ¿no? En humillación, ¿no? Este centurión decía, no soy digno de que entres en mi casa, y mucho menos de estar en tu presencia, decía, ¿no? Que no quería ni siquiera eso, se sentía digno de esta persona. Y la fe que muestra asombra al Señor Jesús, ¿no? Diciendo, solo sé que si dices la palabra, mi siervo se curará. Así que esa reacción maravilla al Señor Jesús es cuando dice que no ha visto semejante fe en todo Israel, ¿no? Bueno, acá tenemos una actitud similar y que claramente nos muestra, ¿no? Cómo tenemos que, o tendríamos que actuar ante una situación que podríamos considerarla por ahí mala, ¿no? Que nos esté tocando de cerca, ¿no? Podría ser, pero acá nos habla de, bueno, que sea cual sea lo que estemos pasando, finalmente con fe ponerlos en la mano del Señor, ¿no? Que Él, ¿sí? Algún propósito, algún plan tendrá, ¿no? Para esto, ¿no? Continúa, dice versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y
acá está la respuesta, ¿no?, de Jesús como todo un Dios soberano, ¿no?, de pautar, ¿no?, los propósitos y los planes que tiene para ellos. Sí, obviamente esa noticia, cuando habrá llegado a María y Marta, vamos a ver que los tiempos de Dios son también distintos a los nuestros, ¿no?, tanto como los planes y sus propósitos. Versículo 5 dice que amaba a Jesús a Marta y a sus hermanas, a su hermana y a Lázaro, ¿no? Nos muestra acá nuevamente que era una amistad, ¿sí?, muy, muy cercana, así como el Señor tenía su círculo íntimo por ahí de discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, ¿no?, tenía también su grupo de sus amigos. Fíjense, otro detalle más, que cuando las hermanas envían al Señor la noticia, ¿no?, de que Lázaro está enfermo, no le dice Lázaro el que te ama, ¿no? No pone mérito en lo que hacía Lázaro, sino dice, he aquí el que tú amas está enfermo. Fíjense la diferencia, ¿no?, que ponen en este mensaje. Y bueno, y a pesar de que hay una gran amistad y un gran sentimiento entre Jesús y estos hermanos, dice que cuando yo, pues, que estaba enfermo, el versículo 6, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A cualquiera por ahí lo sorprendería, o inclusive por ahí la noticia por ahí impactó un poco, ¿no?, a las hermanas, pero bueno, sabemos que ellas iban a aceptar, o iban, ¿no?, con esa actitud de fe, de que el Señor algo tenía preparado, algo iba a hacer, y si por algo dejaba que pase eso, era con algún propósito, ¿no? Después, en el versículo 11, en los demás restantes versículos, ¿no?, dice que, bueno, tiene una charla con los discípulos, donde los discípulos le dice, cuando el Señor decide, después de estos 2 días, ir hacia el encuentro con Lázaro, ¿no?, a despertarlo, dice. Como que los discípulos no quieren ir por el peligro que había en ese momento, que lo querían apedrear, ¿sí?, explicándole un poco, dándole un poco de luz el Señor a los discípulos. Les dice en el versículo 14, entonces Jesús les dijo a los discípulos, ¿no?, claramente, que Lázaro ha muerto. O sea, que ellos no habían comprendido estas palabras del Señor todavía. Y en el versículo 15 le dice, y me alegro por vosotros, que de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Y qué increíble, ¿no?, que tenga que, inclusive a sus discípulos y su círculo íntimo de discípulos, tenga que a esta altura, ¿no?, después de haber hecho tantas señales, mostrar una señal más, ¿no?, que obviamente, como lo ilustra el libro de Juan, ¿no?, el Evangelio según Juan, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, mostrar su deidad, ¿no? Ese es el énfasis de este Evangelio. Pero es increíble que tenga que, nuevamente, que haya incredulidad, ¿no?, en sus seguidores, en sus discípulos. Dice el versículo 17, vino pues Jesús, y hacía que ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Esta no va a ser la primera resurrección, obviamente, que realizó. Tenemos por ahí el registro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo, ¿no? Pero fíjense que hay un tiempo, ¿no? Por ahí en la hija de Jairo es casi inmediato. El hijo de la viuda también ya es durante el trayecto, ¿no?, a la tumba. Y en el caso de Lázaro, ya 4 días dentro de la tumba. Después, como también nos relata que había muchos judíos que estaban acompañando a las hermanas, ¿no?, que estaban consolando. Y dice el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y una cosa por ahí, antes de seguir, que me quedó ahí en el tintero de cómo Jesús nuevamente tiene que mostrar y dar todavía señales a sus discípulos, que en nuestra vida diaria creo que sigue pasando, ¿no? Nosotros ya somos hijos de Dios, ya hemos entendido que necesitábamos la salvación, necesitábamos de Jesús, ¿sí?, y que pagó el precio, ¿sí?, dando su vida por nosotros. Y a pesar de eso, ¿cuántas veces le hemos fallado y continuamos fallando siempre durante toda nuestra vida, ¿no? Por ir alejándonos de Él, volviendo, siéndole infiel, cometiendo errores o desobedeciendo a su palabra, no siendo obedientes a su palabra.
Y siempre el Señor, obviamente, con todo amor, así como cuando le dijeron el que tú amas, ¿sí? Con su amor, con el que nos ama a nosotros, siempre Él es fiel y siempre nos está levantando, nos está restaurando, nos está formando, ¿sí? Cada día de nuestras vidas, permitiendo distintas circunstancias, ¿no? Como por ahí acontecimientos que por ahí para nosotros serían, o para un ojo, el ojo de una persona lejos de Dios, ¿no? Que sería una catástrofe, una tragedia o incluso una maldición para una persona que no es del Señor, ¿no? Pero para nosotros sabemos que todo es con un propósito, con un plan y obviamente con un tiempo, ¿no? Volviendo al relato, dice que el versículo 21, a todo esto me escuchan bien, ¿no? Sí. Bárbaro, sigamos. Versículo 21 dice que Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le responde, le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le responde, imagino la respuesta de Jesús como agarrándola de los hombros, diciéndole: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y acá me detengo en la palabra de ¿crees esto? Sí, nuevamente, aplicado a nuestro día vivir. ¿Creemos esto? ¿Estamos creyendo esto? ¿Estamos con la convicción realmente? ¿O hemos dejado que esto se apague? ¿Hemos dejado que, eh, que cosas del mundo, ¿no? nos hagan creer que ellas funcionan mejor y que son lo mejor para nuestra vida? ¿O creemos en esto, en que Jesús es nuestro Salvador, que resucitó y que el día que venga por su iglesia, que vamos a partir con Él, ¿no? Nos va a arrebatar y seremos transformados? Incluso en nuestras oraciones diarias, ¿no? ¿Con qué tipo de convicción lo hacemos? ¿Creemos esto? ¿Creemos en que estamos poniendo nuestras necesidades, nuestros agradecimientos o todo lo que nos afecte en nuestras oraciones lo estamos haciendo como debería o es un mero compromiso como para decir, bueno, ya cumplí, sigo y duermo? Esa es una pregunta que me quedó, ¿no? Con esta pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto, Javier? ¿Crees esto que estás leyendo? ¿Creemos en estas señales? Sí, creemos. Después, bueno, continúa el relato que después aparece María, ¿sí? En el versículo 32. Dice que María, cuando llegó, estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, ¿sí? Esta misma María, que fue la que, dice el versículo 2, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Si acá nuevamente se postra a los pies, sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces dice Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 34, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 37 nos dice que, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber también hecho que Lázaro no muriera? ¿No? Y a veces, como también esto nos revela, ¿no? Lo corto que a veces, o lo compacto que tenemos, o consideramos a nuestro Señor, ¿no? Que a veces lo encajonamos ¿cómo podemos decirlo? Que limitamos, ¿no? Su alcance, su poder. Y el Señor creo que incluso en nuestra congregación podríamos decir que se ha cansado de mostrarnos
señales, milagros y muestras, ¿no?, de su poder y su alcance, un alcance eterno. Y aún así, ¿no?, muchos por ahí limitamos o cuestionamos, ¿no?, el poder del Señor. Y creo que uno de los, por ahí ya me estoy adelantando, al final, uno de los mayores milagros, no, después, no, obviamente, de que Él resucitó, ¿no? Por ahí el más grande milagro podríamos decir que somos nosotros, ¿no?, sus hijos, que fuimos convertidos, ¿no?, que hemos pasado de muerte a vida. Y creo que ese es el primer milagro que tendríamos que considerar cada día de nuestra vida y como única señal y suficiente para vivir una vida conforme a la voluntad y a los propósitos de nuestro Señor. Después, versículo 39, nos dice que Jesús dice: quitar la piedra. Y Marta, la hermana de que había muerto, le dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas en los rostros, envueltos en un sudario, y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Por ahí uno al verlo así a vuelo de pájaro diría, bueno, no sé, Señor tardó. No, no, el Señor tiene, como dijimos, tiene sus tiempos. Por ahí lo podemos ver en Gálatas, un ejemplo claro que dice, Gálatas 4, versículo de 4 a 7, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Sí, por ahí, eso lo sabemos por ahí desde siempre, ¿no? Que los tiempos del Señor son distintos y que a veces esa impaciencia, ¿no?, nos lleva a tomar otras medidas para resolver nuestras situaciones, ¿no? Y obviamente van a acabar, como dicen, no en buen puerto, ¿no? Y después del versículo 45, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. No, y ahí está uno también de los propósitos, ¿no?, de esta muerte, de esta resurrección, la de que muchos crean, ¿sí?, que muchos entiendan y vean el poder de Dios y los propósitos, ¿no? Y el propósito de Dios de salvar, ¿no?, eh, al hombre, a su creación. Y obviamente esto también desencadenaría en que los judíos, ¿no?, planeen, como dice en el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Sí, esto terminaría en la crucifixión, o desencadenaría, ¿no?, este plan, ¿no?, de matarlo, de finalmente crucificarlo para cumplir, ¿no?, el propósito por el cual fue enviado, de redimir al hombre de sus pecados, ¿no? Sí, hermano, bueno, quise compartir este tema, ¿no? Pareció muy interesante, resultar un poquito de actitudes nuestra, ¿no?, hacia el Señor, de cómo nos acercamos, sí, no solamente por necesidad o en las últimas, sino siempre, ¿no? Todos los días, siempre. Y después me queda un versículo más, pero bueno, por ahí para el que no es del Señor, ¿no?, el que todavía no es hijo de Dios, sí, el que está todavía, se siente lejos o está lejos de Dios, ¿sí? Así como Jesús amaba a sus amigos, ¿no? Dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Sí, Dios continúa queriendo hacer milagros y lo quiere hacer en la vida de cada persona
que aún no es del Señor, ¿no? Que está lejos, no está reconciliado con Dios. Así que hermanos y amigos, espero que este texto le haya podido ser de bendición y que les ayude y los llene, ¿no? De paciencia y de poner cualquier situación que tengas en las manos del Señor y acudir al Señor, ¿no? Por cualquier asunto. Amén. Bien. Muchas gracias, Javi, por la palabra. Es un tema muy conmovedor, ¿no? La parte esta de la muerte de Lázaro, y vemos como el Señor Jesús, ¿no? Dice que le dolió mucho la muerte de Lázaro, ¿no? A las hermanas, pero el versículo 24, ¿no? Que nos deja para que nosotros comprendamos, ¿no? Como dice el versículo 24 que leyó el hermano Javier, dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará con la resurrección en el día postrero, ¿no? Creo que es la certeza que todo hijo de Dios tenemos, ¿no? Que en este mundo estamos de paso, ¿no? Que quizá muchos nos lleguemos a la venida del Señor, otros ya descansemos junto a tantos hermanos, ¿no? Que están esperando el día, ¿no? Pero qué privilegio, ¿no? Que tuvieron estas dos hermanas de que estaba el Señor Jesús en ese tiempo, ¿no? Y resucitó al hermano, ¿no? También vemos como la incredulidad de los judíos, ¿no? Como dice ahí en el capítulo 12, versículo 9, ¿no? Que querían volver a matar a Lázaro, ¿no? Porque no querían creer, porque dice que mucha gente creía en Jesús, ¿no? Es lo que vamos a vivir como hijo de Dios, ¿no? Hay mucha gente que no cree, ¿no? Nosotros le decimos que hay una vida después de la muerte y ellos no creen, ¿no? Pero a veces tenemos que estar convencidos y tener la certeza, ¿no? De que el día que partamos de este mundo vamos a descansar junto a tantos hermanos, ¿no? Que ya están descansando en el Señor, ¿no? Esperando el día, ¿no? De la resurrección, ¿no? Así que gracias, Javi, por este tema, muy, muy lindo. Eh, y para finalizar esta parte me gustaría entonar un himno, después vamos a tener una oración. El himno 378 que dice, oh peregrino que al cielo vais, siempre mirar a Cristo, siempre mirad a Cristo, ir adelante, mas no temáis, siempre mirad a Cristo. Dice la última estrofa, su gracia abunda y os sostendrá, dice, ¿no? Siempre mirad a Cristo. Y al fin en gloria os recibirá, siempre mirad a Cristo. El coro dice, siempre mirad a Cristo, siempre mirad a Cristo. Con Jesús, andad en la luz, siempre mirad a Cristo. Oh peregrino que al cielo vais, siempre mirad a Cristo. Id adelante, mas no temáis. Siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo, con Jesús andad en la luz, siempre mirad a Cristo, en toda vuestra necesidad, siempre mirad a Cristo, en sus riquezas Él sostendrá. Siempre mirad a Cristo, siempre mirad a Cristo, siempre mirad a Cristo. Con Jesús andad en la luz. Siempre mirad a Cristo. La última estrofa dice, allí su rostro contemplaréis, siempre veréis a Cristo, con alegría le serviréis,
siempre estaréis con Cristo. Siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo. Con Jesús andad en la luz. Siempre mirad a Cristo. Muchas gracias, hermano, por estar en esta reunión. Que el Señor nos bendiga, que nos siga dando aliento y fuerza para seguir, ¿no? Mientras tengamos los medios y tengamos la oportunidad, ¿no?, de estar en las reuniones, podamos estar congregados por este medio, ¿no? Y para terminar esta reunión, vamos a pedir a nuestro hermano Pelagio, ¿puede tener una oración? Si está, nuestro hermano, creo que no, nuestro hermano Carlos Benavides, una oración puede tener, y finalizamos esta reunión. Hermanos, vamos a orar, ¿sí? Amado Dios y amado Padre, Señor que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche hermosa que estamos disfrutando de tu presencia, Padre amado. Muchas gracias por estos cánticos hermosos que podemos cantar también. Nos habla de poder mirar a nuestro Salvador. Más importante, también te damos gracias por tu palabra, Padre. La palabra que un día nos hizo bien, Señor, y nos hace bien cada día y cada hora y cada momento. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras enfermedades, cuántas cosas, Señor, pero te damos gracias, Padre, como se ha leído, por tu Hijo Jesucristo, Señor, que en lo cual hace un milagro, Señor, en aquel día, y no solamente en ese día, sino hasta hoy, Señor, sigue siendo un milagro, Padre. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, en lo cual murió en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Y como ha salido en esta noche, Señor, también sabemos que porque Él vive, nosotros también viviremos, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo. Gracias porque, Señor, obtenemos la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, Señor, a través de la obra de tu Hijo Jesucristo que hizo en la cruz de Calvario por nosotros, Padre. Gracias por lo que hemos compartido esta noche, por tus palabras, sobre todas las cosas que se han leído, que pueda ser de bendición, de ánimo, de fortaleza para cada uno de nosotros, Padre. Pero también si hay alguna persona que nos está mirando, Padre, que pueda ser de bendición para ellos, y que también esta noche, Señor, allí donde está, en su hogar, pueda reconocer sus errores, sus pecados, y pueda obtener así la salvación de su alma y el perdón de pecados. Y así también, Señor, pasar de muerte a vida. Te damos gracias por todo lo que hemos compartido, y de esta manera te agradecemos por todo. Oramos, te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.